Para entender más sobre el tema, he invitado al doctor Juan David Guzmán para que él mismo nos explique cómo es esa interacción que existe entre las plantas y los lepidópteros. Los dejo con el profesor Juan David. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Juan David Guzmán. Soy especialista en bacterias de insectos y con mucho gusto les estaré contando acerca de las mariposas. Bueno, las mariposas escogen a sus plantas huéspedes debido a que tienen en sus patas unos receptores, unos quimiorreceptores, y estos son unas proteínas expresadas, que se expresan en ciertos órganos de los insectos, y en las pies de los insectos, con esas proteínas pueden detectar distintos compuestos. Entonces, cuando la mariposa se posa sobre una planta, sobre una hoja, ella puede detectar distintas sustancias. Por ejemplo, pueden ser volátiles que están relacionadas con un olor, o también algunas azúcares, por ejemplo, también, o algunos aminoácidos. Y estos, dependiendo de la combinación de estas sustancias, ellas pueden decidir si ponen huevos o no ponen huevos. Entonces, hay sustancias que pueden ser atractoras y hay sustancias que pueden ser repelentes para la mariposa. Entonces, dependiendo de esto, de esta combinación de sustancias, no es una sustancia, sino son varias. Entonces, ella puede detectar varias sustancias, y dependiendo de la combinación correcta, es como una clave, ella detecta que puede poner huevos ahí y que sus crías, sus larvas, van a poder comer esta planta sin efectos tóxicos. Entonces, esta es, digamos, el primer mecanismo que hay para que la mariposa pueda reconocer su planta hospedera. También la mariposa tiene en su boca otros receptores, también quimiorreceptores, pero obviamente, pues, para que tenga acceso a estos quimiorreceptores de la boca, tiene que comer, digamos, o por lo menos que el tejido entre en la boca. Y esto no lo hace generalmente la mariposa adulta al poner huevos. Solamente con poner las patas en la hoja, ya ella puede detectar si la planta es adecuada para poner huevos o no. Bueno, obviamente las plantas han desarrollado defensas frente a herbivoría y frente a la oviposición. La planta durante mucho tiempo ha desarrollado estas defensas, y existen defensas como son, por ejemplo, las barreras, que pueden ser, por ejemplo, pelos, que se llaman tricomas, o pueden ser defensas de tipo químico, que son, pues, sustancias tóxicas que las usa pues para que la mariposa no ponga los huevos, o también pueden liberarse sustancias que atraen a los enemigos de las mariposas. Por ejemplo, las avispas. Algunas avispas les gusta poner sus larvas poner sus huevos dentro de las larvas de las mariposas, y la planta, al generar un atractor de avispas, lo que está haciendo es, disminuyendo la probabilidad de que una larva pueda comerse sus hojas. Entonces, esas son, digamos, los tipos de defensa que usa la planta para evitar la herbivoría. Estas defensas pueden ser constitutivas, es decir, que se expresan todo el tiempo en la planta, o pueden ser inducidas. Inducidas quiere decir que cuando la primera vez que llega la larva, o que ella siente que hay huevos, comienza a expresar genes que codifican proteínas, y esas proteínas hacen, por ejemplo, que se produzca esa sustancia, pero esa sustancia no se produce si no hay la presencia de esta larva o de estos huevos. ¿Sí? Esa sería una respuesta inducida por la presencia de larva o de huevos. Y hay otras defensas que todo el tiempo están ahí, que la planta las produce independientemente de que haya un visitante o no sobre sus hojas. Entonces, esas son las constitutivas y las inducidas. Digamos, la proteína de las proteínas normales, digamos,
del metabolismo de la larva no estén correctamente y hay un desequilibrio y no puede continuar comiendo, por ejemplo. Se le paralizan, digamos, algunas proteínas de los músculos de su tracto digestivo. Entonces, así, por ejemplo, es una defensa que no es mediada por un compuesto tóxico, sino por una proteína que ejerce un efecto sobre la larva.